Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día para todos y cada uno de los radioescuchas que hoy sintonizan Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bendiciones abundantes para la Kehilá de Yehoshua, para el bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Benefeshki Tehetá y alma que ha pecado. Está compuesta por lo que es una porción en la bendita Torah, Vaikra Levíticos, capítulo 5, del verso 1 al verso 19, todo el capítulo. En el libro de Tehilín, Salmos, el 77. Tenemos una porción en el profeta Zacarías, capítulo 5, verso 3 al verso 15 del capítulo 6. Y en el Brit Hadashah tenemos dos porciones. Una la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17, y en lo que es la carta de Jacob de Santiago, capítulo 5, del verso 16 al verso 20. Estas son las citas bíblicas y la de la Torah que conforman la bendita Parashá, la porción de Torah de esta semana. Amén. ¿Cómo se llama? Recuérdeme usted, Benefeshki Tehetá, y alma que ha pecado. Bueno, mis amados, pues vamos a ver de qué trata, pero antes, mientras usted encuentra su libro de Levíticos, Vaikra Levíticos capítulo 5, quiero aprovechar los tiempos en las ondas radiales para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Moré Ajarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroín. Significa pastores y maestros. Son los presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California, y nos da cobertura espiritual, moral, legal, a los diferentes ministerios en varias partes de este mundo. Entre ellos aquí, Congregación Bethesda, aquí en el Estado de México, aquí desde donde cabina, en Extensión México. Grabamos para Radio Shalom, en el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para diferentes partes de Latinoamérica y el mundo entero. Bien, pues bendiciones abundantes y un abrazo fuerte para nuestros amados mentores y también para el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten sus comentarios, igual en diferente ministerio en este Olam, mayormente en Latinoamérica. Que el Eterno bendiga sus vidas, su ministerio, sus familias. Amén. Y también para todos los integrantes de la Kehilá de Yehoshua, una congregación en línea. Y mayormente nos reunimos por WhatsApp, aunque estamos en Telegram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, pero mayormente en WhatsApp. Amén. Y para cada una de sus familias, bendito sea el Eterno, y deseando en todo nuestro corazón que estas enseñanzas, estos comentarios, todo lo que vivimos y vemos en el transcurso de toda la semana sea de gran bendición para todos. Ese es el anhelo, ese es el deseo, esa es la visión, ese es el propósito y nuestro deseo en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Bueno, vamos ahí, ya encontró Vaikra Levíticos, el capítulo 5, verso 1. Aquí encontramos en lo que es Torah Emet, si una persona comete una transgresión, pero obviamente esta en el Lashon Kadosh, Benefeshki Tehetá, y el alma que ha pecado. Estamos hablando de una persona, estamos hablando de su alma que ha cometido una transgresión, de las que están expuestas en todo este capítulo. Estamos hablando que si un individuo está bajo juramento como testigo, estamos hablando de una corte, si está bajo como un testigo presencial y él sabe lo que sucedió y no se presenta a declarar cuando está llamado a hacerlo, ¿qué dice? Cargará con su culpa, será culpable. ¿Por qué? Será culpable de transgredir, no como tal un mandamiento, pero sí
el ser testigo, por amor al prójimo, el ser de bendición al prójimo. Entonces se trata de un testigo que niega bajo juramento saber al respecto, nos dice Rashi. Esta ofrenda se le conoce como Olá Beyoret o Corbán Olá Beyoret, ofrenda variable, o nos dice Rashi, ascendente y descendente, ofrenda variable. Se le denomina así porque varía de acuerdo con las posibilidades económicas, financieras, las posibilidades que cada quien tenga, obviamente de quien cometió la falta. Por ejemplo, alguien con las capacidades financieras altas puede llevar un animal más caro, y alguien con posibilidades económicas bajas, poder adquisitivo bajo, puede llevar un animal de menor precio. Encontramos aquí del versículo 1 en adelante, podemos ver cómo este pasaje nos empieza a explicar sobre otra variedad de ofrenda. ¿Pero otra variedad de qué? Otra variedad de ofrenda por el pecado, cuyo costo varía según lo que puede pagar el transgresor. Entonces se oye así como fácil de aplicar, ¿no? Como que de acuerdo a tus posibilidades, ¿quién da más o quién da menos? Pero este aspecto variable del valor de la ofrenda está implícito en el nombre que le dieron los sabios: ofrenda que sube u ofrenda que baja. Entonces la Torá, que significa instrucción, nos enumera 3 pecados específicos por los cuales se trae esta ofrenda. 1, el pecado de negarse a presentar testimonio, como lo vemos en el versículo 1. 2, el pecado de contaminar objetos sagrados, objetos kadosh, como lo vemos en el versículo 2 y 3. Y punto número 3, el pecado de jurar en falso o incumplir un juramento, como lo vemos en el versículo 4. Pero el segundo de los 3, el pecado por contaminar objetos muy kadosh, objetos sagrados, sigue la regla general de las ofrendas por el pecado. Porque quien comete este pecado, quien lo comete, si lo hiciese intencionalmente, incurría en la pena o separación espiritual. Y por hacerlo sin intención, le corresponde traer un hatat. Estamos hablando de una ofrenda por el pecado. Los otros 2 pecados son excepciones a esta regla. En la bendita Torá podemos ver cómo del versículo 1 al versículo 13, en esta porción que estamos leyendo del capítulo 5, pareciera que formaran parte del capítulo 4 que estudiamos en la porción pasada, porque tratan también de ofrendas por el pecado, o lo que conocemos como Corbán o Lahatat. Mas, sin embargo, las ofrendas consideradas en estos versículos son algo diferente de los del capítulo 4. Son casos, digámoslo, fronterizos entre las ofrendas por transgresiones y las ofrendas por el pecado. Participan de la naturaleza de ambas ofrendas y usan los 2 nombres en formas distintas. Se refiere aquí al proceso judicial, en el cual se convocaba a los testigos para que dijeran lo que habían visto o habían oído. Pero si uno de ellos se negaba a testificar y era declarado culpable, tenía que llevar su ofrenda. Algunas veces tenemos que cumplir deberes desagradables.
deberes que deseáramos evitar. A veces nos encontramos en las circunstancias de tomar decisiones que no quisiéramos tomar. Como cuando alguien va a salir afectado y alguien va a salir beneficiado. Estamos hablando dentro del mismo pueblo. Y a veces quisiéramos, aunque sabemos y conocemos lo que tenemos que hacer, prefiriéramos no hacerlo. Al decir la verdad, debemos cuidar de no imputar motivos y juzgar de esa manera a nuestro hermano. Es nuestro deber hablar con la verdad, y cuando nos toca testificar, pues tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántas veces por no quedar mal con la persona que está implicada? Vamos a hablar de dos personas que tienen una situación difícil, están en una querella, están en una queja, en una riña, o tuvieron una riña. Y nosotros fuimos testigos junto con otra persona y nosotros somos llamados a testificar. No quisiéramos estar a favor de uno ni a favor de otro, porque el estar a favor de uno te hace estar en contra de otro, o estar a favor del otro te hace estar en contra del otro. Y quisiese someter algunas verdades, pero no es lo correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos verdad, debemos de ser bien cuidadosos de no imputar motivos y no juzgar ni favorable ni desfavorablemente a ninguno de los que están en esa situación. Debemos de tener cuidado de que los hechos sean, que relatemos lo real verdaderamente y no sacar nuestras propias conjeturas, no tratar de adivinar o llegar a una conclusión de por qué hicieron las cosas o de tratar de beneficiarlos ablandando las circunstancias. Lo que pasó, pasó, y lo que vimos, vimos, y es lo que tenemos que hablar. Así podemos regresar el tiempo y darnos cuenta que en esa antigüedad, que más o menos estamos estudiando ahora, no se tenía el conocimiento de las cosas que hay. Por ejemplo, en el área médica, no se tenía el conocimiento de los descubrimientos que hoy en día se ven, que hoy en día se saben. En aquellos tiempos no sabían que al ponerse en contacto con personas que tenían ciertas enfermedades, podrían transmitírselas. Por lo tanto, el único principio seguro era evitar todo lo que tuviese aspecto sospechoso. Por ejemplo, como Sarat, como la lepra. Había que evitar a todo lugar al leproso. Había que evitarlo. Porque obviamente no se conocía la enfermedad, no se conocía el origen, aunque se sabía que era por el pecado, no se sabía la cura, aunque se sabía que era de manera milagrosa, pero no sabías si te podías contagiar por la transgresión de otro y su consecuencia de otro o no. Entonces lo que tenías que optar es lejos. Ahora sí que poner tierra de por medio. Así que lo único seguro era hacerte a un lado o hacer a la persona a un lado. Y quizá por eso fuera una de las indicaciones de cortar a la persona del pueblo. Es más, exiliarla, sacarla de la congregación. Porque esa transgresión podía llevar a una epidemia o a una pandemia. Así que este principio todavía tiene validez como medida sanitaria, así como lo acabamos de ver hace unos años. Por medida sanitaria, por precaución, pues cada quien en su rincón, cada quien cerrado la puerta, esperar a que pasara la circunstancia para ir sabiendo qué es lo que estaba pasando. Así que, por supuesto, amados Ajim Bejayot, las leyes de la Torá que encontramos aquí en Baikra tenían que ver en primer lugar con impurezas morales y ceremoniales. Pero al mismo tiempo, muchos de estos reglamentos tenían significado tanto para el cuerpo como para el alma. En ocasiones se dice, bueno, es que el Eterno solamente se interesa por lo de adentro, por Neshama, por el alma. Pero no, el Eterno se preocupa por todo nuestro ser. Estamos hablando del Ruach, del espíritu, del alma,
y de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, finalmente dice el Brit Hadashah, es templo del Espíritu Santo, es templo del Ruach HaKodesh y tenemos que cuidarlo. Es nuestra responsabilidad. Es parte de nuestro ser. Por eso dice Shaul, apóstol Pablo, y todo vuestro ser, estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma y nuestro cuerpo de carne, hueso y sangre, nuestro ser biológico. Así que, por cuanto el pueblo no estaba capacitado para entender ni valorar el aspecto biológico, el aspecto físico, el cuerpo humano, por lo menos de manera cabal, así como lo conocemos ahora, con la estructura que lo conocemos ahora, por la ciencia que ha aumentado y las investigaciones, lo que han ido viendo. No que fuera nuevo, sino que han ido entendiendo y ahora tenemos bastante información y acceso a esa información. Así que no encontramos mucho que se hable de este aspecto, estamos hablando del cuerpo humano. Aunque entendemos que la bendita Torah Moshe dijo, hagan estas cosas y vivirán por ellas. Y vivirá bien nuestro cuerpo. Por eso encontramos también leyes, como en Vaikra, capítulo 11, que entraremos más adelante en otra porción que estudiemos sobre las leyes de la alimentación limpia, de la alimentación kosher. Porque es importante. Aunque no lo encontremos así tan explícito como ahora. Pero el Eterno ya daba instrucciones y era de no entenderlas, porque el mismo pueblo decía, las haremos y después las entenderemos. Bendito sea el Eterno. Entonces, aunque no nos diésemos cuenta de ello, o en ese tiempo no se diese cuenta de ello, podría constituir una amenaza para otros el ignorarlo, porque el cuerpo pudiera ser portador de alguna infección, verdaderamente de transmisión viral, así como el espíritu pudiese estar contaminado por una contaminación espiritual, e incluso nuestra alma. Por eso es que el Eterno nos llevaba a hacer conciencia y nos hacía llevar un sacrificio de un animal. Ahora en este tiempo el animal que tenemos que sacrificar pues es nuestra propia carne. Por eso dice Shaul, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué cuerpo? Vuestro cuerpo biológico. Nuestro ser humano como un sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, como un culto racional. Algo bien resuelto en la razón. Bendito sea nuestro Padre Eterno, porque lo vamos entendiendo. Mas, sin embargo, la persona no era de todo o del todo culpable, porque estamos hablando también del pecado de ignorancia. A menos que fuera una acción voluntariamente hecha. Estamos hablando de la transgresión de indolencia. Cuando alguien ya era consciente y de manera consciente lo hacía. Pero desconociendo en el aspecto físico, en el aspecto de la salud, el conocimiento que tenemos ahora, entonces pasaría una contaminación o un contagio, hablando de lo médico, bajo una transgresión de ignorancia. Pero ahora, con el conocimiento que se tiene de lo que ya se conoce, pues ya no sería pecado de ignorancia. De lo que aún no conocemos, como lo que vivimos hace unos añitos aquí en el mundo, pues bueno, quizá también pase como pecado de ignorancia, porque es algo nuevo que aún no conocemos. Entonces podemos ver aquí que este juramento no se refiere a la conversación, sino a la solemne confirmación de una promesa de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Porque cuando dos personas hacían
un contacto o un convenio, había un acuerdo mutuo. Y ese acuerdo era confirmado con un juramento. Si una de las partes olvidaba su promesa confirmada por un juramento, la otra parte le recordaba qué cláusulas había en ese juramento, en ese acuerdo al que habían llegado. Y si lo entendía y lo comprendía, a eso se le conocía como que era culpable. Así que el faltar a la palabra es un pecado muy notorio, tanto en nuestra época como en aquella época, porque la palabra, cuando usted la respalda con sus hechos, habla de quién es usted. Así que en este tiempo los creyentes debemos cuidarnos de faltar a nuestra palabra. Es fácil acomodarse a las costumbres de nuestros tiempos, descuidando las normas impuestas por el Eterno. Y así que pasaría a ser culpable, quizás sin saberlo. Entonces no basta con una confesión general. Se debe de confesar aquello en que pecó. Ninguna otra confesión servía. La confesión del pecado es una de las condiciones para poder obtener el perdón, como nos dice la bendita Torá y como nos lo dice el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah encontramos, y en la bendita Torá, en el Tanaj encontramos también. Nos dice que el que disimula el pecado no prospera, pero el que lo confiesa, lo deja, se aparta de él, haya misericordia. Y por ejemplo en el Brit Hadashah encontramos también partes que nos dicen que si confesamos nuestros pecados, el Eterno es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, al presentar un sacrificio de pecado, se hacen 3 cosas, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. 1, que al imponer las manos, estamos transmitiendo al animal de sacrificio lo que son nuestras obras. 2, que cuando confesamos nuestro pecado, estamos transmitiendo al animalito el pecado con relación a nuestras palabras, o como se dice, pecado de pensamiento el primero, pero los hechos primero, pecado de palabra. Y cuando nos habla de la quema de los intestinos, esto apunta a la relación de los pensamientos, a lo interno. Así que estas son 3 áreas en las que el hombre puede pecar: obras, palabras y pensamientos. O lo que se conoce como pecado de pensamiento, pecado de palabra y pecado de hecho, que son las obras. Y el Brit Hadashah nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Así que tendrá que ser juzgado en estas 3 áreas. En aquel tiempo era a través de un animal el que moría en su lugar. Ahora, en la era del Mashiach, hay un sacrificio total y global que fue hecho en el Cordero de Elohim, el Cordero perfecto que cubre, expía el pecado de todo el mundo. Entonces ya no tiene que hacer físicamente ningún sacrificio de ningún animal. Ahora tiene que sacrificar su animal, su ser animal, como sacrificio vivo, santo, agradable para el Eterno. E igual, todo su ser, lo interno y lo externo, órganos internos y órganos externos. Porque tenemos que pedir perdón de los pecados de nuestro pensamiento, de nuestro interno, lo que hacemos con nuestro cuerpo, manos, pies, señas que hacemos, lo que hacemos con palabras, y también porque sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, estamos transgrediendo, y muchas veces contra la Torá del amor al prójimo. Y debemos ser cuidadosos
en todas esas áreas. Así que la ofrenda en aquel tiempo debía de ser un cordero o una cabra, siempre hembra. Estas eran ofrecidas de la manera habitual, haciendo el sacerdote expiación por el pecado cometido. ¿De qué pecado hablamos? El de la culpa. El Eterno se apiada de los que son demasiado pobres, como para atraer el sacrificio de la oveja o de la cabra. El transgresor que no tenía los suficientes recursos presentaba 2 aves, 2 palominos al sacerdote, quien ofrecía una como ofrenda por el pecado y luego la otra como holocausto. Porque el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. El último sacrificio mencionado aquí es el de Asham, el de la culpa, la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o en un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados. Por sacar beneficio de una comida sagrada, de un objeto sagrado del templo, por robar y luego jurar en vano diciendo que no se ha hecho, para la purificación de un leproso, como lo dice Vaikra Levíticos capítulo 14 del verso 12 al 18, por fornicar con la sierva de otro hombre, como lo dice Vaikra Levíticos capítulo 19, verso 20 al 21. Y punto número 5, por contaminación durante el nazareato, como lo dice en Bamidbar Números capítulo 6, versos del 9 al 12. Y además podemos encontrar aquí del verso 17 al verso 19 que hay un tipo de ofrenda por la culpa llamada Asham Talud, de culpa pendiente. Esta ofrenda, cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio, hatat, un sacrificio por el pecado, esta ofrenda no es definitiva, sino en el caso de quien duda y luego descubre que sí pecó, tendrá que dar una ofrenda hatat por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en los asuntos espirituales es vista como un delito delante de Jehová Sebaot, delante del Eterno. Aparentemente podríamos decir que la ofrenda por la culpabilidad y la ofrenda por el pecado deberían ser idénticos, puesto que ambos expían por el pecado. Pero el procedimiento de su servicio, su costo y quizá específicamente el hecho de que poseen normas diferentes demuestran que son diferentes. El culpable podría quizás ser demasiado pobre como para presentar las 2 tórtolas o los 2 palominos, pero aún el más pobre podría traer una pequeña porción de harina. No debía que ponerle aceite ni incienso, porque entonces cambiaría y hubiera sido una oblación. Sin estas añadiduras era una ofrenda por el pecado, una ofrenda hatat. El sacerdote tomaba un puñado de harina y quemaba sobre el altar, siguiendo el ritual de las ofrendas encendidas a Jehová Sebaot, a fin de que nadie pensara que se trataba de una obligación. El Eterno dice que era una expiación, para expiar esa transgresión. Las cosas santas de Jehová son las primicias. Aquí podemos encontrar en el verso 14, del verso 14 al verso 16. Las cosas santas del Eterno son las primicias, son los diezmos, son las ofrendas y todo aquello que pertenece al servicio para el Eterno. Así que la falta aquí
se le es considerada o se implicaba haber retenido lo que debía pagarse al Eterno. O en otro de los casos, haber disminuido, extraído de lo que se tendría que llevar al Eterno. La ofrenda exigida por esta falta era un carnero sin defecto. Pero esto no bastaba. El que había cometido la falta debía también hacer restitución, añadiendo la quinta parte. Esto estamos hablando de su diezmo. Si lo retenía y lo invertía o lo ocupaba, tenía que añadir la quinta parte. Esta disposición tenía por objeto impedir una retención deliberada, aunque fuera transitoria, de lo que le correspondía al Eterno o de lo que le correspondía a esta persona dar al Eterno. En caso de duda, en cuanto a la cantidad implicada, el sacerdote era él el responsable de calcularlo. Luego de haberse hecho la restitución, el sacerdote hacía expiación por él, con el carnero del sacrificio, por el pecado. Qué interesante. Y bueno, podrá decir, ya no estamos en el tiempo de la ley, o la ley ritual levítica fue abrogada. Correcto. Y por eso ya no tiene que restituirle nada al Eterno. Entonces tenemos que estudiar seriamente eso. ¿Y qué nos dice el Ruach Kodesh en nuestros internos? ¿Podemos hacer lo que queramos con las cosas consagradas al Eterno, con lo que pertenece al Eterno, hablando de sus diezmos, ofrendas y primicias? Se lo dejo en su mente, en su corazón. ¿Qué le dice el Ruach Kodesh? Porque ya no tiene que hacer sacrificios. Y mire, que primero tenía que restituir y posteriormente era el sacrificio. Como ya no tengo que hacer sacrificio, y el sacrificio ya lo hizo Mashiach, ya no tengo que restituir. Interesante punto. ¿Qué le dice el Ruach Kodesh? A su corazón, a su entendimiento. Y podemos encontrar aquí del verso 17 al verso 19 de este capítulo que estamos leyendo, otra situación similar a la primera, pero tiene que ver con cosas que no se han de hacer. Estas cosas son las que desagradan al Eterno, aunque no son mencionadas específicamente. El Eterno Jehová Sebaot se ocupa de principios más bien que de detalles. Principios antes que de los detalles. Por ejemplo, las 10 frases o los 10 mandamientos tienen que ver con los principios fundamentales. Nos encontramos un mandamiento negativo, prohibitivo, que dice, no hurtarás. Pero el Eterno no especifica qué cosa no debe ser hurtada, qué cosa no debe ser robada. Pero podemos entender que lo abarca todo. No dice, no hurtarás las cosas grandes. Tampoco dice, no hurtarás las cosas pequeñas. Simplemente nos dice, no hurtarás. Mandamiento negativo, mandamiento prohibitivo. No hurtarás. Y en el caso que consideremos que Jehová Sebaot podría haber dado más detalles, si así hubiera sido, algunos hubieran encontrado la forma, hubieran podido tener la tentación de pensar que las cosas mencionadas eran más graves que las no mencionadas. Si el Eterno dijera, no hurtarás cosas grandes, dirías, bueno, ese es un pecado grande. No dice nada de hurtar las cosas pequeñas. Y entre hurtar cosas pequeñas, al rato sí va a ser una cantidad grande. Porque así es la mente del ser humano. Le acomoda, le busca, siempre anda buscando opciones de cómo justificarse y cómo transgredir los mandamientos del Eterno. Por eso Jehová Sebaot, ¿qué hizo? Incluye todas las transgresiones en la frase no hurtarás. Así que todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová nos dice que no se han de hacer,
Punto. No se han de hacer. Así que nadie podía aducir ignorancia. Nadie podía agregar ignorancia. No es que no dijo si cosas grandes, cosas medianas o cosas pequeñas. No se podía aducir, no se podía justificar con la ignorancia. Aunque la sentencia puede haber parecido dura, en realidad era una sentencia justa. Aunque no se dé cuenta, será culpable. No hay excusa. No hay excusa. Bueno, no tenemos excusa. Si no estudiamos la bendita Torah, como dice nuestro amado Mashiach, Yehoshua, podríamos ser como esos hombres con los que discutía seguido, o no discutía, a los que exhortaba seguido, de que siempre buscaban la paja y no quitaban la viga de su propio ojo. Quiero invitarle al Sefer de Matías, al Brit Hadashah, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 1 al 8. Mire lo que dice ahí. Nos dice el versículo 1, que en un Shabbat, en aquellos tiempos, nuestro amado Mashiach Yehoshua caminaba por unos campos de trigo, y sus talmidim tenían hambre. Así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comerlas. Y los Perushim le vieron y le dijeron, mira, observa. Tus talmidim, tus discípulos, están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Mashiach se les quedó viendo y les dijo, ¿no han leído nunca lo que David Hamelech y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entonces le dicen, ¿no han leído? ¿Ignoran lo que está escrito? Entró en la casa de Elohim, de Jehová Elohim, y se comió el pan de la presencia que era prohibido para él y sus acompañantes. Solamente era permitido los Kohanim. ¿O no han leído en la bendita Torah que en Yom Shabbat los Kohanim profanan el Shabbat y más sin embargo son sin culpa? Como nos lo dice Bamidbar Números, capítulo 28, versos 9 y 10. Es una instrucción del Eterno. ¿Qué dice? En Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Esta es la ofrenda quemada para todos los Shabbatot, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. Y es lo que les estaba diciendo Mashiach. ¿No han leído que los sacerdotes profanan el día del Shabbat y son sin culpa? ¿Por qué? Porque el mandamiento es no hagas obras propias. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer la obra del Eterno? Obviamente tenemos que buscar y hacer todo lo posible por cumplir el mandato del Eterno. Pero cuando es obra del Eterno, tenemos que darle prioridad a la obra del Eterno. No a nuestras propias obras, no a nuestras propias palabras, sino a lo que es del Eterno. ¿Qué les dice en el verso 6? Pues os digo que uno mayor que el Brit Hadashah, que el templo, está aquí. Y si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero en vez de sacrificio de animales, no condenarían al inocente, porque el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat, es Señor del día de reposo. Y yo soy quien decide lo que se puede o lo que no se puede hacer en el día de reposo. Ahí estaban pasando por alto lo que estaba escrito, tanto para el sacerdote y Mashiach eran nuestro Cohen Hagadol. Ellos no lo entendían y trataban de cuestionar a Mashiach. A nosotros nos ha dejado el entendido de que cuando la vida está en riesgo, podemos transgredir el mandamiento solamente cuando la vida de alguien o la propia está en riesgo. Mire lo que dice también ahí en el Brit Hadashah,
en Matitía capítulo 19, verso 4. Respondió, ¿quién? Mashiach, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo varón y hembra, hombre y mujer? Nuevamente les pregunta, ¿no han leído ustedes, no han estudiado la bendita Torah? ¿Ignoran ustedes lo que dice la Torah? Y eran maestros de Torah. También en el capítulo 22, verso 31 al 33, mire lo que dice. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que habló Elohim cuando dijo, yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Cuando la gente oyó cómo él enseñaba, se admiraron de su interpretación de la bendita Torah. Así que la ignorancia es algo de lo cual debemos arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos. Generalmente no se considera la ignorancia como transgresión, pero debemos arrepentirnos. Es algo que el Mashiach insistió mucho con los doctores, escribas y fariseos, los doctores maestros de Torah. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque había detalles que por ignorarlos y por ellos tener su interpretación propia, lo cuestionaban sin entender por qué hacía lo que hacía. Así que el Eterno tiene compasión de los ignorantes y nosotros también debemos tener compasión unos por otros, porque no somos dueños de la verdad, ni conocemos la verdad absoluta. Entonces debemos de tener compasión tal y como Mashiach la tenía. Obviamente cuando esa ignorancia está tratando de atacar la obra del Eterno, tenemos que hacer lo que Mashiach hacía. Con la emet, derribar la mentira. Debemos hacer también todo lo que esté a nuestro alcance para reparar nuestras faltas. Encontramos en esta porción, en esta parashá, en el Brit Hadashá, en lo que es la carta de Jacob Santiago, capítulo 5, pero específicamente en el verso 16. Cuando nos dice, por tanto, abiertamente reconozcan sus pecados, el uno al otro, y oren el uno por el otro para que sean sanados. La oración de una persona justificada es poderosa y es efectiva. La oración eficaz del justo puede mucho, como nos dice la versión Reina Valera 1960. Entonces se trata de confesar nuestros pecados, el sacrificio ya está hecho. Ese sacrificio total y global está hecho, está realizado, consumado es, hecho está. Fue nuestro amado Mashiach Yehoshua. Ahora, haciendo uso de ese sacrificio y de esa sangre que está en tiempo eterno, tenemos que confesar nuestra transgresión, tenemos que hacer teshuvah, tenemos que hacer introspección y tenemos que confesar nuestros pecados, cualquiera que sea. Por eso dice Yesaya Hanaví, si tu pecado fuera rojo como la sangre, o negro inmundo como el carbón, vengan y estemos a cuentas. Pónganse a cuentas, dice Jehová Sebaot, así que hagamos teshuvah, pongámonos a cuenta con el Eterno, invoquemos su nombre, arrepintámonos, busquemos su rostro, volvámonos de todo mal camino, para que se vea el fruto de nuestro arrepentimiento, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea nuestro abacados, porque Él ya propició mesa, preparó mesa delante de nosotros. Bendito sea el Eterno. Así que, mis amados, la salvación está hecha. El sacrificio perfecto está realizado. ¿Qué nos falta a nosotros? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. No conformarnos a este siglo pecador y pecaminoso, ser salvos de esta perversa generación y no tener mayor concepto de nosotros mismos que debemos de tener. Pensar de nosotros con cordura y mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y así, vivir haciendo el bien, la ayuda mutua, amándonos los unos a los otros, amando al Eterno
y ayudándonos los unos a los otros. Y si hemos cometido pecados, bueno, apliquemos la ley del amor, porque el amor del Eterno cubre multitud de faltas. Y sigamos adelante peleando esta buena batalla de la fe y viendo la gloria del Eterno en nuestras vidas, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Aleluya. Y bien, hasta aquí mi comentario de la parashá. No se separe de su lugar, siga sintonizando Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y sígase alimentando con todas las enseñanzas que hoy el cuerpo de maestros y maestras comparten. Y si el Eterno nos lo concede y nos lo permite, nos estamos reuniendo el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando, siga escuchando y sintonizando Radio Shalom. Que tenga una excelente tarde, muy bendecida del parte del Eterno. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.